Soy María José Rodríguez Pato, soy víctima de terrorismo porque mi hermano fue asesinado en el restaurante El Descanso el 12 de abril de 1985. Me llamo Alfonso Fernández Monzón, soy un perjudicado del restaurante El Descanso. En aquella época acaba de cumplir los 30 años. Soy María Rosa Zaonero, hermana de Fernando Zaonero López, que falleció en el atentado del restaurante El Descanso el día 12 de abril de 1985. Yo tenía 34 años y él tenía 22. Soy Raúl Socorro, el 12 de abril del 85 tenía 20 años y soy víctima del terrorismo por el atentado del Descanso en Madrid. Soy Ascensión González García, tenía 24 años. Yo llevaba una tienda de ropa de moda en Coslada. Ese era mi trabajo hasta el día del atentado, porque luego lo perdimos todo. Me llamo David Notario Urgel, tenía 11 años en el 1985 y somos víctimas de terrorismo pues porque esa noche fuimos a cenar al restaurante El Descanso. Me llamo Juan Luis Notario. El día que sufrimos el atentado tenía 9 años y soy víctima del terrorismo porque tuve la mala suerte de estar en un sitio pues el día equivocado. Me llamo Consuelo García Jiménez, el 12 de abril de 1985 y yo tenía 21 años. Era estudiante y fuimos allí a celebrar un poquito anticipado mi cumpleaños. Era viernes y venían a Madrid a un concierto. Suspendieron el concierto y entonces al regresar de Madrid dejaron el coche en la Pegaso, cruzaron el puente y se fueron al restaurante El Descanso. El Descanso era un restaurante que íbamos mucho la juventud, porque era bueno, bonito y barato. Recuerdo que la noche era fresca, pero me parece que estaba despejada. Fuimos muy tarde, había muchísima gente. Los chicos se fueron a pedir la ave, mi amiga y yo nos marchamos a la barra a coger sitio. Mi abuela venía de Zaragoza, venía muy pocas veces, la pobre mujer, y para una de las pocas veces que viene, pues se nos ocurrió ir al restaurante El Descanso a cenar. Iba muchísima gente de nuestro barrio, Torrejón y demás, porque bueno, ponían costillas ahí y nos gustaban bien a todos. Y era un restaurante que no era en absoluto fancy, no era glamuroso, pero se comía maravillosamente bien. Las costillas eran fantásticas. Siempre estaba con las costillas del restaurante El Descanso, siempre estaba que le gustaban, que un día me iba a llevar. Y lo que chocaba sobre todo era que era curioso porque estaba lleno de americanos siempre, y americanos con pinta de americanos. Eran asiduos los militares de la base de Torrejón. Por la cercanía también a la base militar de Torrejón de Ardoz, solían ir gente pues, de Estados Unidos, gente americana. Mi hermano acababa de aprobar una oposición y había conseguido una plaza y había ido a celebrarlo con unos amigos al restaurante El Descanso. Los viernes teníamos entrenamiento de baloncesto, entonces yo siempre los viernes por la tarde estaba canino, muerto de hambre. Y yo insistí, por eso también el sentimiento de culpabilidad posterior, insistí en convencerlos, venga, vamos a comer a las costillas, pero ya es un poquito tarde, vamos a comer a las costillas, vamos a comer a las costillas. No me la he perdonado nunca el haber ido allí no por cabezonería, como habíamos discutido, estábamos enfadados, y él primero dijo que no íbamos a cenar allí, me vio la cara que yo puse y dijo, bueno, pues vamos y nos llevamos al niño. Pues eso me ha machacado toda mi vida. Y ese día yo no quería salir,
Fue mi madre, que yo creo que es por eso también ella tenía un gran sentido de culpabilidad, porque insistió, me dijo, pero sal, pero que vas a celebrar tu cumpleaños, sal. Y entonces yo dije, bueno, pues venga. Por la noche estábamos estudiando y yo vi el atentado, las noticias, y decía, oh, madre mía, esta gente que está ahí, esta pobre gente, y me fui a dormir. Ya no venía a casa por la noche ese viernes. Entonces estábamos viendo lo del 1-2-3, cortaron la emisora y dijeron que iban a dar una noticia que si había habido un atentado en el restaurante El Descanso. Estábamos mi madre y yo pegué un grito y le dije, ¡ay! Ahí va mucho el Fernán. De repente lo que ocurrió fue un fogonazo. Yo dudo que la gente tenga el recuerdo de una detonación. Se ve, es un fogonazo rojo y que de repente estás enterrado. O sea, todo ocurrió en una fracción mínima. Yo no sentía dolor de que me estuvieran cayendo piedras, era como que hay algo como que te está envolviendo. El dolor fue nulo. O sea, en ese primer momento, el sentir nada, que estás de pie y de repente estás enterrado sin entender absolutamente nada. Y ella me pidió fuego. Entonces, si estábamos cruzadas, éramos a la misma altura, estábamos cruzadas pecho con pecho, yo cogí el bolso, saqué el mechero y es lo último que recuerdo. Yo tenía a mi hijo así en el regazo y pues tenía las manos sucias y le mandé al aseo a que se lavara las manos y volvió y me dijo, papá, mira, me las he lavado ya. Digo, a ver, Óscar, no te las has lavado bien, tienes que lavártelas mejor. Y fue otra vez allí. Y cuando volvió ya no le dio tiempo a decirme nada más. Y el niño sí llegó a mí, delante de mí, a decirme, mamá, ya me las he lavado, vale, Óscar. Y ahí reventó todo. Y ya lo siguiente que recordé es un pitido muy grande, o sea, muy molesto, muy dañino. Todo había gritos, intenté moverme, no podía. Entonces, todo el mundo pedía socorro y yo no sabía qué es lo que pasaba. Entonces empecé a ahogarme. Cuando abrí los ojos estaba enterrada. Debajo estaba Óscar porque justo le pilló que me estaba diciendo lo de las manos. Mi cuerpo le protegió a él porque yo caí encima de él. Y entonces empecé pues es que no te puedo decir gritar porque no podía gritar, era maullar, yo qué sé, empecé a hacer ruidos y entonces alguien gritó, aquí hay alguien. Ya te dabas un poco cuenta que estabas pues, inmóvil, enterrado y demás, sobre todo por muchas voces que oías de mucho sufrimiento de la gente y demás. Es que fue muy complicado aguantar enterrada con un niño de 4 años y medio pidiéndote ayuda y que yo no le podía ayudar, no me podía mover. Notaba que estaba muy cerca de mi hermano, pero no sabía dónde estaba exactamente, porque mi hermano y yo teníamos la mano cogida. No sé cómo nos dimos la mano. Sí sé que cuando nos sacaron, yo estaba como encima de mi hermano, tenía como mi rodilla, la tenía en su cara. De hecho, mi hermano, uno de los problemas que tuvo fue el ojo y era con mi rodilla. Empecé a decir, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Te pones en modo de que el cuerpo sobreviva por sí mismo, porque no puedes hacer absolutamente nada. Y entras en estado de absoluta resignación. Yo era un superviviente en espera de que alguien me sacase de allí, porque por mí mismo habría sido totalmente imposible. Tengo el recuerdo de una persona que estaba como delante o encima de mi hermano, y además creo que a mi hermano eso le ha marcado siempre. Tenemos aquí una viga muy grande y esta viga pues la estaban como apuntalando y yo lo oía. Se va a caer la viga en los niños, se va a caer la viga en los niños. Ya mi hermano estaba un poco ya también desenterrado. Y justo debajo de la viga había un señor. Y estaban intentando sacar a ese señor porque era el que más estaba sufriendo por la viga. Y ese señor lo único que gritaba, dejarnos, salvar a los niños, salvar a los niños. La viga se cayó, la viga se cayó. Ese señor pues salvó mucho ahí. La mayoría de las personas murieron en la barra. La bomba la pusieron en la barra y nosotros estábamos en la barra. Y eso hizo que esa barra de madera se cayese encima nuestro y sirviese un poco de parapeto a que los escombros, con las aristas que tenían, pues nos causasen menos daño. Aquello era un montón de escombros.
Saqué primero a Óscar y ya lo cogieron las asistencias, los bomberos, que fueron los primeros que llegaron, y luego la saqué a ella. Y yo, como en ese momento en caliente no me encontraba mal, pues yo seguí allí tratando de desenterrar a más personas, hasta que ya no pude más, ya no podía ni respirar, o sea, y me tuve que salir. Un descontrol total, yo pasó un taxi, lo cogí y me fui a buscarlos, porque allí nadie sabía dónde se los había llevado. Y otra de las imágenes que yo recuerdo, cuando me montaron en el coche, pues tú salías ya pues para donde nos llevaran y te reflejabas un poco en los cristales del coche y tú te veías pues con el pelo, pues imagínate, barro, sangre, la cara que no era la tuya, y era como un pasillo de muchísima gente hasta que salían los coches y muchísima gente pues mirando, pues también gente de servicios pues eso, de emergencia y demás, y te miraban y pues echaban la mano a la cabeza como diciendo, madre mía, claro, y tú decías, hostias, tan mal estoy. Me acosté a las 3, mi madre se quedó, todo esto, cuando ya estoy así, está sonando el despertador mío para irme a trabajar, suena el teléfono y la oí gritar a mi madre. Y yo digo, ya estaba allí. Murieron 18 personas, yo no me enteré, porque de hecho a mí nadie me dijo que Mamen había muerto, o sea, que esta amiga mía había muerto. Éramos de la misma altura, del mismo peso. Estábamos pecho con pecho, lo que a mí me partió, a ella la mató. Por la radio, José María García leyó la lista de fallecidos y ahí es cuando nos enteramos. Mi madre lo oyó y entonces yo la vi caerse y ya no, de ahí no levanto cabeza. Sobrevivimos todos menos ella. Ella no sobrevivió, murió en el acto. Los demás sí sobrevivimos. La que más estuvo en el hospital fui yo y el que más psíquicamente se vio afectado fue el que era en aquel momento mi novio. Y bueno, terminó mal. Ya no recuerdo más hasta que me levanté en una cama en el hospital, solo, claro, un niño de 11 años, mis padres en coma, no estabas identificado, no sabías nada, hasta que alguien pues dijo, pues este chico es David. A mí me tenían como atado a la cama, por lo visto la noche esa, por los nervios que tuve, pues como que pegaba unos saltos en la cama como si estuviera poseído. Hicieron unos escáneres y nos dijo, fuera. Nos dio el alta inmediata, con la intención de que volviésemos al día siguiente a los hospitales, porque decía que aquello era un caos con los heridos y tal. Yo me quemé entera, rotura de todas las piernas, estuve 3 meses en el hospital. Yo cuando me sacaron a mí no sabía dónde estaba mi hijo y al niño tardé 8 o 10 días en verle. Pues por mi disfiguración de la cara. Estuve mucho tiempo en la unidad de quemados, que es horrible el dolor, y después estuve muchos meses en traumatología. Hundimiento craneal, pérdida de masa encefálica, pérdida de dentadura, 9 o 10 operaciones en las piernas, los tendones de los pies cortados. O sea, mi madre estaba muy mal. Lo primero que hice fue llamar a mi madre a Tenerife. Entonces ellos estaban escuchando en la radio lo de la bomba. Lo cogió y lo primero que me dijo, chiquito susto tenemos aquí todo el mundo, menos mal que llamaste. Porque sabes que hubo una bomba. Digo, Mingo, yo estaba dentro. Entonces se fue al aeropuerto, allí la metieron en el primer avión, incluso fue en cabina, y vino para acá. No estaba mi hermano y teníamos que ir asumiéndolo. Nosotros éramos bastante pequeños, lógicamente tuvimos muchas secuelas en su día, muchos cambios de vida radicales. Yo me quedé calva completamente y tenía una melena preciosa. Es decir, son cosas, claro que te influyen. ¿Cómo no te va a influir? Te influye todo. En la vida, además, en la pequeña, en la tuya, en la íntima. Y se terminó una vida ese día. Luego empezó otra muy complicada. Mis padres y mis hermanos lo vivieron de una forma más meterse en su caparazón y no
y olvidarse del mundo. Mi madre pues estaba en coma, se tiró muchísimo tiempo en coma. Ya te digo que estaba en el sitio ya de enfermos terminales, pues para desconectarla, digamos, ¿no? Eso fue muy duro, claro, porque tú vas a ver a tu madre al cabo de los bastantes meses y tu madre no te conoce. Es un momento que todavía no he superado y es un momento que he intentado trabajarlo pues con ayuda psicológica y todavía no lo he conseguido superar. A ti te cuentan cómo está tu madre, que tu madre es, oye, pues tu madre está muy malita, pues ha cambiado, igual la ves y no la conoces, y bueno, eres un niño de 9 años y llegas al hospital y entonces te encuentras a tu madre. Y entonces la primera sensación que tienes es que la persona que tú estás viendo no es tu madre. Y luego con lo que acarrea el quedar víctima del terrorismo. Esa es otra. No se celebraban Navidades, no se celebraban cumpleaños, no se ha celebrado nunca nada. Yo era estupenda, tenía 2 piernas estupendas, ni una cicatriz, estaba en la universidad, trabajaba, salía, o sea, era súper. Y de repente pues estuve meses en silla de ruedas, después 1 año y pico con una rehabilitación dolorosísima y con muletas. Nos partió la vida por completo, o sea, de ser unas personas éramos muy divertidos, pues gente joven, vivíamos perfectamente, sin problemas económicos, a volvernos unos en casa encerrados. Te acuerdas un día más, otro día menos, no se puede explicar en realidad lo que se siente. Yo por lo menos no... Mucha rabia, mucha impotencia. Tu atentado empieza posteriormente. Todo se destroza la familia. Mi madre no recuperó en la vida, es más, ahora tampoco está recuperada. Mi padre al final fallece y fallece porque las heridas que te deja o las secuelas que te deja un atentado son secuelas que las puedes alargar en el tiempo. Tanto mi madre como mi padre, que por las transfusiones de sangre pues acabaron con una hepatitis crónica, mi padre al final, a los años, fallece de eso. Era el pequeño de los 4 hermanos que somos, le gustaba mucho salir, las fiestas. Elena se llamaba su novia también y también la mataron. Arturo era una persona, la palabra que más le definía era conciliadora. Era el bálsamo de la familia, unía a todos. Yo tengo una niña de 9 años. No me quiero ni imaginar, cómo estaría yo si a mi hija le hubiera pasado eso. No llegas a recuperar, yo creo, porque es pues tu hija, pues mi abuela era su hija y mi madre sus hijos, o sea, no recuperan nunca, no han recuperado nunca. No tengo ni idea realmente qué es lo que puede ser el bálsamo que cubre un alma herida, pero yo creo que la falta de reconocimiento no ayuda. Mi hermano no murió, mi hermano le mataron. Eso hay que entenderlo. En aquella época en Madrid que te paraban constantemente porque es que habían tantísimos atentados de ETA. Recordemos que fue cuando entraba España en la OTAN y que venía de visita Reagan. Demasiado acostumbrados, porque este fue yihadista, pero es que ETA, y sobre todo en los años 80, es que era un día sí, uno no, cuando no todos los días. Que no lo han investigado, es que no lo han hecho, es que no han querido verlo, nunca. Pues es una injusticia porque, joder, ha destrozado muchísimas familias. Lo han hecho, se han llevado por delante a mi hermano con una vida maravillosa y nadie va a pagar. Es una sensación de injusticia, de abandono total. Yo fui víctima física. La mayor víctima fue mi madre, que fue la que tuvo que lucharlo, la que tuvo que pedirlo. Es la que me llevaba de la mano, porque era la que me llevaba para un lado y para otro. Ella no tuvo ayudas. Nadie nos preguntó si podéis, si no podéis, cómo estáis. Hubo un momento que lo pensé, quitarme de en medio, pero luego dije, es que tengo que salir adelante, es que tenemos que salir porque él también lo estaba pasando muy mal. El dolor de la parte emocional a mí me lo produjo el mismo estado. La humillación de desnudar a una chavala de 21 años en un juzgado,
Es que no tiene nombre. Tuvimos que tirar para adelante, pero de aquella manera, o sea, mal. O sea, nosotros fuimos los que estábamos en el atentado. Pero esto es una cosa que la sociedad tiene que entender. Al final son todos los implicados, son los que están alrededor tuyo. Y mi madre en aquel entonces se quedó en paro con 52 y no había forma de encontrar trabajo. Y la encontraron trabajo en Canarias, de traductora. Y se marchó. Y yo me quedé, pues, en muletas, sin moverme, sola. Pero es que había que hacer así. Porque, ¿qué haces? ¿Comes? ¿No comes? ¿Nos hubiera venido bien una ayuda? Sí. Nadie se puso en contacto con nosotros, ni con mis padres. No se entendía mucho eso del apoyo psicológico. De nosotros nadie se ha acordado nunca o prácticamente nunca. Nada, de nada, de nada. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque es una tragedia importante. Es que yo lo que sí recuerdo es cómo se te informaba. O sea, si te informaba como, ¿qué quieres? O sea, ¿a qué vienes? El atentado del Descanso, nadie sabe de lo que le hablo. Nadie sabe de lo que le hablo. El 11M, que no, que mi hermano no, que mi hermano fue el 12 de abril del 85. Pero hay personas que no lo saben todavía. Lo asimilan al 11M. Eso es lo que le diría a la gente, que se enteren, que lo busquen, que miren. Entiendo que otros atentados es porque hubo una repercusión a nivel de medios de comunicación bastante alta para que la sociedad no olvide. Es que yo creo que tuvo menos, ¿cómo se dice? Repercusión. Repercusión, porque al no ser de ETA... Estamos olvidados por completo, pero por completo. Por mucho tiempo que pase, una víctima, un fallecido, un muerto, sigue doliendo igual. Se tiene que apoyar a las víctimas porque no es justo. Que la gente sepa estas cosas desde un punto de vista histórico, que no se olvide que estas cosas han pasado. Y estas cosas, de hecho, pueden pasar mañana. Que haya fundaciones que estén recordando a las víctimas, que estén apoyando a las víctimas, creo que es fundamental. ¿Las víctimas van a sentirse mejor? Pues seguramente sí. Y si alguien tiene la suerte, llamémoslo así, de llegar a una posición, llamémoslo instituciones, gobiernos y demás, que hagan algo. Si tienes la posibilidad de llegar aquí o aquí y poder hacer algo, hazlo. Y estos testimonios me parecen maravillosos, que estén ahí, que permanezcan y que estén en un cachito de la historia, porque es un cachito de la historia de España que no se puede perder.